Hay una idea que es clave para entender la Argentina del siglo XIX, y es esta: el sueño de construir una nación a partir de un plano, de un diseño intelectual. La convicción de que se podía, primero, pensar el país ideal y después, simplemente construirlo. Una idea súper audaz, casi arrogante, que le daba a Argentina un aire de ser algo especial, algo distinto en América Latina. Y esta frase de Sarmiento, lo captura todo, ¿no? Refleja ese optimismo tremendo de la época, esa creencia de que una nación moderna no solo era un sueño, sino que se podía levantar a una velocidad increíble, casi como si fuera un gigantesco proyecto de ingeniería. Pero claro, y aquí es donde la historia se pone buena de verdad. Porque una cosa es el sueño, el plano perfecto, y otra muy distinta es la realidad. Y ese sueño de construcción ordenada y tranquila, bueno, chocó de frente con un terreno mucho más caótico, mucho más violento. Bien, para desentrañar todo esto vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, el sueño de diseñar una nación. Después, por qué la idea de un consenso era solo una ilusión. Luego, cuál fue la tarea que de verdad tenían por delante. También veremos las dos grandes visiones que se pelearon por el futuro. Y al final, el resultado, que nadie había planeado. Ok, arranquemos por el principio de todo. Imaginen la escena. Año 1852. Cae el dictador Juan Manuel de Rosas. En ese momento, Argentina se encuentra en una especie de página en blanco intelectual. La idea no era solo reorganizar lo que había, sino literalmente crear un país nuevo a partir de un ideal. Y en el corazón de todo esto estaba la convicción de un grupo de pensadores, la famosa Generación del 37. Ojo, ellos no se veían a sí mismos como políticos, para nada. Se veían más bien como arquitectos. Su trabajo no era negociar, era diseñar. La sociedad era como la arcilla, y sus ideas eran el molde. Pero, a ver, ¿de dónde creían ellos que venía su derecho a gobernar? Pues no de la voluntad del pueblo, no, venía de sus ideas, que ellos consideraban, por supuesto, superiores. Estaban convencidos de que el país necesitaba una especie de fe compartida, un dogma, y que ellos eran los únicos que estaban capacitados para escribirlo. Muy bien, todo esto suena muy intelectual, muy ordenado. Pero ¿qué pasó cuando llegó el momento de llevar esos planos tan perfectos a la práctica? Pues pasó lo que suele pasar. La realidad metió la cola. En lugar de una era de paz y construcción, la caída de Rosas desató todo lo contrario. Abrió 3 décadas de peleas internas, de discordia. Esa sala de arquitectos de la que hablábamos se convirtió de repente en un campo de batalla. Es que miren esto. La época empieza con la toma militar de Buenos Aires y termina 30 años después con otra toma militar de Buenos Aires. Y por el medio, el país se parte en dos y se mete en una guerra internacional terrible. Así que el famoso consenso para construir la nación, digamos que brilló por su ausencia. Entonces, ¿cómo entendemos este caos? ¿Por qué se pudrió todo tan rápido? Para responder a esto, hay que recurrir a un historiador clave, Tulio Halperin Donghi, que nos da una pista fundamental. Aquí está la genialidad de Halperin. Él dice que la élite de esa época cometió un error de diagnóstico. Creían que ya tenían una casa, un estado, y que solo había que redecorarla. Pero la verdad es que no había casa, ni siquiera había cimientos. Su verdadera tarea, la que no vieron, no era colgar planos en las paredes, era construir las paredes. Y este es el nudo de todo el problema. Sin un Estado central que fuera respetado por todos, que tuviera el poder real para hacer cumplir las leyes, cualquier plano nacional era solo un lindo dibujo. Por eso hubo tanto conflicto. La pelea no era tanto por el diseño de la casa, sino por ver quién iba a ser el capataz de la obra. Y en esa batalla por ver quién construía el futuro, aparecieron 2 proyectos intelectuales gigantes, 2 planos que compitieron a muerte, y sus arquitectos, 2 nombres que resuenan hasta hoy, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Y sus puntos de partida eran totalmente opuestos. Para Alberdi, lo primero era el orden y la economía. Pongamos orden, que venga la plata, y lo demás se arregla solo. Sarmiento, en cambio, decía, no, al revés. Si no educamos a la gente, si no cambiamos la sociedad, nunca va a haber economía que valga. El plan de Alberdi era
pragmático, por decirlo suavemente. Él quería un gobierno con mano de hierro, casi un rey, que impusiera disciplina a la fuerza para atraer inversiones y gente de Europa. ¿El progreso social? ¿Las libertades? Sí, ya veremos. Primero los negocios. Y la gente en el plan de Alberdi. Bueno, más que ciudadanos activos, eran mano de obra que debía obedecer. De hecho, a él le preocupaba mucho eso de educar a los pobres. Pensaba que si aprendían demasiado, empezarían a tener aspiraciones peligrosas, o sea, a pedir cosas. Sarmiento, por otro lado, presentaba la idea contraria. Él se preguntaba, ¿cómo vamos a tener una economía del siglo XIX con una sociedad del siglo XVII? Para él, la base de todo, la inversión número uno, era la educación pública. Un pueblo educado no era un peligro, era el motor del país. Él había visto el modelo de Estados Unidos y venía con esa idea fija. Un pueblo educado no solo trabaja mejor, sino que también consume más, participa en la política, genera estabilidad. En resumen, para Sarmiento, invertir en la gente era de lejos el mejor negocio para la nación. ¿Y entonces qué pasó al final? Después de 30 años de peleas, con estas dos grandes visiones chocando, ¿qué se construyó? ¿Quién ganó? Bueno, la respuesta es sorprendente. Pues resulta que no ganó ninguno de los dos, o al menos no como ellos lo habían soñado. Ni el autoritarismo de Alberdi ni el ideal educativo de Sarmiento se impusieron de forma pura. La historia real es mucho más enredada que eso. Lo que nació de esas 3 décadas de conflicto fue lo único que nadie había puesto en sus planos. Lo que todos habían pasado por alto. Nació, por fin, un Estado. Un Estado nacional de verdad, con poder real en todo el territorio. Forjado no en un escritorio de diseño, sino en el campo de batalla. Este es el verdadero legado, el logro no planificado. Se construyeron los cimientos que todos creían que ya estaban ahí. Se completó esa tarea oculta de la que hablaba Halperin. Y solo entonces, con el piso firme bajo los pies, se podía empezar a pensar en cualquier otro proyecto de nación. Y esto nos deja con una pregunta que vale para cualquier país en cualquier época, ¿no? A la hora de construir una nación, ¿qué importa más? ¿El plano brillante, el diseño intelectual perfecto o los cimientos? Esa estructura de poder real, cruda y a menudo caótica sobre la que todo lo demás se tiene que apoyar. Ahí queda la reflexión.